Bien, vamos a ver la última parte de esta asignatura, que el año que viene va a tener connotaciones en por lo menos dos asignaturas. Una es técnica dietética y la otra tiene que ver con todo lo que es química biológica, que justamente van a ver muchos compuestos que están formados por carbono, ¿sí? Y justamente lo que da el pie a esta química, que uno la puede separar a fines didácticos, que es la química orgánica, ¿sí? Solo podemos hablar de química inorgánica, que comprende a la mayoría de los compuestos, muchos sintéticos por el hombre, y otros que se pueden de alguna manera dar en forma natural en ciertos estratos, ¿sí? Como por ejemplo algunas sales, que se encuentran en ciertos estratos, justamente en las montañas, en el suelo, etc. Y justamente la química orgánica es prácticamente casi la química de los seres vivos, ¿sí? Salvo el dióxido de carbono, que lo tienen ahí abajo, que es el que cumple el ciclo del carbono en la naturaleza. La química orgánica es prácticamente la química de los seres vivos. Ahí tienen dos variables del carbono, una es el grafito y la otra es el diamante. Es el mismo elemento, es carbono, pero se ha forjado, se ha formado a distintas presiones y temperaturas, de ahí que el diamante tenga esta estructura tan cristalina y tan preciada por el hombre que lo haga un mineral preciado. Bien, empezamos. Vamos a hacer un poquito de introspección, vamos a ir un poquito más atrás en esta charla. Fíjense que el carbono, dentro de los elementos que tenemos en la tabla periódica, se encuentra en el territorio de los no metales. Su número atómico, su Z, es igual a 6, ¿sí? Y la masa atómica, que está ponderada por los tres isótopos, que son el 12, el 13 y el 14, como el 12 es el más abundante, fíjense que, esto recuerden de la primera parte de la asignatura, está más cerca de 12, 12,017 en gramos mol. Esto habla de que justamente el carbono cumple con las condiciones en las cuales, ¿sí?, se encuentra en un lugar preferencial en la tabla, ¿sí?, por así decirlo, ya que si tomamos al silicio que está por debajo que constituye toda la arena del planeta, el silicio, a pesar de tener también una constitución con orbitales p, prácticamente con solamente 2 electrones, igualmente como está en un nivel inferior y al ser más grande, el carbono lo ha reemplazado en la vida orgánica, ¿sí? Ahí tienen las variables alotrópicas, que son las propiedades que tienen estos elementos, en las cuales su estructura a nivel molecular y cristalina es totalmente distinta, ¿sí? El primero es el carbono, el grafito, que conocemos normalmente, que constituye las minas de lápiz, es lo que utilizamos para hacer un asado, etc., ¿sí? Y lo otro es el diamante, que, como les dije recién, hay muy pocos yacimientos de diamante o minas de diamante en el mundo, ¿sí? África tiene uno de los yacimientos más importantes, y es un mineral muy preciado, y justamente esta forma cristalina y tan especial ha hecho que el hombre lo tome como un metal precioso, ¿sí? Como un mineral precioso, perdón, ¿sí? Es un sólido a temperatura ambiente, ahí lo ven, ¿sí? Y algo muy importante, la configuración electrónica, fíjense que habla de un orbital S, que está completo, un orbital 2s, que también está completo, y un orbital 2p, que es el que está prácticamente vacío. Tiene de los 3 lóbulos, que pueden albergar hasta 6 electrones, solamente tiene 2. De ahí que forma estos orbitales que vamos a ver a continuación, que son híbridos. ¿Qué quiere decir híbrido? Que se fusionan el orbital 2s con el 2p para formar orbitales que tienen la construcción de denominarse SP, es decir, híbridos. Es la conjunción de un orbital S con un orbital P. ¿Qué es lo que logra esto? Una mejor distribución electrónica, con lo cual lo hace más estable a la hora de formar enlaces de distinto tipo, que los vamos a ver a continuación, ¿sí? Y esto profundiza en que, recuerden que era lo que ustedes encuentran en la tabla periódica, Z, A, ¿sí?, número atómico, número másico,
el símbolo del elemento, y esta es la distribución que recibe de los orbitales. Fíjense, el 1s está vacío, está lleno, perdón, con 2 electrones. El 2s también está lleno. Pero el 2p se divide en el 2p1, ¿sí? El 2p1 y el 2p, que son en los lóbulos, el X, el Y y el Z. Y solamente tienen un electrón y un electrón. Este está vacío. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Los electrones del 2s se van a separar. Al fusionarse estos orbitales, este electrón ahora va a pasar del 2s al 2pz, con lo cual van a quedar estas 4 casillas ocupadas con 4 electrones. Y esto va a dar de que ahora, al tener 4 casillas, se pueden dar hasta 4 enlaces. De ahí la tetravalencia del carbono, de que el carbono puede tener hasta 4 electrones, ¿sí?, disponibles para enlace. Esto forma que si los 4 electrones están disponibles para enlace, el átomo de carbono forma enlaces, cuando los hace como enlaces simples, de tipo tetraédrico, es decir, con un átomo en el cual, al fusionarse esos orbitales, deja lóbulos en los cuales los ángulos de enlace, esto es muy importante porque está en la guía, ¿sí?, son aproximadamente de 109 grados. Yo les voy a mostrar, a ver si puedo, voy a la anterior. A ver si lo tengo. Miren, esto es lo que les mostraba recién. Fíjense, este sería espacialmente ese tetraedro. No sé si lo ven ahí. ¿Alcanzan a ver? Alguien que me lo diga, que no tengo el chat encendido. ¿Se ve la figura de fondo? ¿Que la estoy moviendo? Sí, se ve. ¿Sí? Bien. Bueno, fíjense que esto sería lo que yo les comentaba recién. El carbono forma estos enlaces que, si ustedes lo ven, y esto es magnífico para poder verlo a través de un diagrama de tipo tridimensional, ¿sí?, donde estos enlaces tienen entre sí no 90 grados, que uno supondría que el metano tiene, que es el elemento más chico, tiene 90 grados, sino que tienen 109,5 aproximadamente. Esto sería para el carbono los enlaces simples, ¿sí? Ahora, si yo puedo, a ver, voy a remover todo, voy a poner uno, acá voy a poner un enlace doble y acá voy a poner un enlace simple. Esta estructura sería para cuando hay un enlace doble. Por ejemplo, vamos a ver ahora, a continuación, después, cuando lleguemos al aldehídos, estructuras de este tipo, en donde el carbono se puede unir por un enlace doble, y ya fíjense que los enlaces son más amplios, cambian. Ya la figura no es tetraédrica, sino que es trigonal, ¿sí? Acá se los dice, trigonal plana, ¿de acuerdo? Voy a remover. Vamos a un enlace triple. Fíjense que ahora los enlaces prácticamente son de 180 grados, ¿sí? Y es lineal. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros comenzamos la materia, yo les había mostrado la figura del dióxido de carbono. Ahí lo tienen. Este sería el dióxido de carbono con una figura totalmente lineal, donde los enlaces dobles hacen de que el carbono tenga papel central y los oxígenos se dirijan hacia los polos, ¿sí? Bien, vuelvo a la pantalla anterior. Es así que el carbono, al tener estos 4 electrones en su último nivel y una electronegatividad intermedia, que es aproximadamente 2,55, 2,5, depende de la tabla que buscan, ¿sí?, que es una electronegatividad bastante alta, no tan alta como la del flúor, que es 4, pero es significativamente alta, con lo cual tiende a tomar electrones dependiendo de con quién se encuentre, si no tiende a cederlos, ¿sí? Por ejemplo, si lo coloco al lado del hidrógeno, va a tener a tomar esos electrones, a pesar de que forman enlaces covalentes, tiende a retenerlos más tiempo del lado de su núcleo por tener más protones. En cambio, si se encuentra con el oxígeno, va a tender a que el oxígeno le tome los electrones al carbono, igual que el cloro, igual que el flúor, ¿sí?
Y los enlaces pueden ser sencillos, acá tienen una molécula, donde tienen enlaces simples, enlaces que pueden ser dobles o enlaces que pueden ser triples, ¿sí? Esta versatilidad de enlace hace de que el carbono justamente forme la estructura del pilar en el que va a dar como el elemento principal de toda la química orgánica. No hay molécula orgánica que no tenga carbono, ¿de acuerdo? Todas las moléculas orgánicas tienen carbono, por definición. Ahí tienen, ¿sí? 4 pares de electrones que se comparten con 4 átomos distintos, ¿sí? El metano, que lo vamos a ver ahora, que es el hidrocarburo más sencillo. El etano, que es el que le sigue en la serie homóloga. Acá tenemos un enlace doble, por ejemplo, esta estructura es la del eteno, ya vamos a ver ahora los nombres. Esta estructura, fíjense que tiene el carbono con la doble unión del oxígeno, como les mostré recién, y 2 hidrógenos. Y fíjense una cosa curiosa, todos los carbonos tienen en sí 4 enlaces. ¿Sí? Acá tengo el carbono con 4 hidrógenos, 4 enlaces, el carbono con 3, y entre carbono y carbono es uno más, 4, este lo mismo. Este carbono tiene 2 y 2, 4, 2 y 2, 4, etcétera, ¿sí? Y ejemplos con un enlace triple, en el donde pueden formar enlaces entre carbonos, o por ejemplo con el nitrógeno, ¿sí? Ahora vamos a ver después los nombres. A esto quería llegar. Acá tenemos los orbitales híbridos, los que les decía recién. Tengo el orbital S y el orbital P, ¿sí? Se fusionan el S y el P, formando el orbital sp3, ¿sí? El orbital sp3 ahora tiene, fíjense, en vez de 3 casillas aisladas y una aislada, 4 juntas. Y forma estos lóbulos que son híbridos, con los cuales estos lóbulos híbridos pueden tomar 1, 2, 3, 4 electrones adicionales. Y es la figura de los alcanos, en donde vamos a ver que la fórmula que constituye esta familia de elementos, cuando carbono es N, la cantidad de hidrógenos es 2 por N más 2. Ejemplo, para el metano, si carbono es 1, 2 por 1, 2, más 2, 4. ¿Sí? Esto es muy importante porque dependiendo de la cantidad de carbonos, me dice qué cantidad de hidrógenos tengo. En el caso de los alquenos, los orbitales que se hibridan no son sp3, sino que son sp2, ¿sí? Como se ve acá. Estos orbitales, esto está mal la figura, después la cambio. Está mal la figura. A ver, o no la alcanzo a ver yo. Sí, está mal la figura. Esta después la cambio, esta es igual que esta, hay que cambiarla. Ah, no, está bien, está bien. Es el SP y este es este viene a ser la hibridación. Pero esto es SP2, ¿sí? Quedando un orbital P desapareado, un orbital P puro, que es esto que está acá. Esta hay que cambiarla después. Esta después la cambiamos. No sé qué preguntaron acá. Y esta está mal. Esta de acá está mal, después la cambio. La de alquenos me queda, es esta, es los S, 2P, y me queda 2SP2 y un orbital 2P vacío, que esta sería para los alquenos. Y me falta cambiarla, después la dejo cuando la encuentre, no sé, me acuerdo de qué manual la saqué a esta, ¿sí? Quedaría igual que esta, pero queda 2SP, ¿sí? Es decir, SP, quedan 2 casillas y 2 casillas vacías, ¿sí? Que son los orbitales P puros. La fórmula para los alquenos, cuando carbono es N, hidrógeno es 2N, es decir, si carbono es 2, fíjense, es decir, el alqueno más chico tiene que tener 2 carbonos porque tiene un enlace doble, ¿sí? No hay alquenos de un carbono solo. Alcanos sí, alquenos no, y alquinos tampoco. Entonces, si carbono es 2, hidrógeno es 2 por 2, 4. Para los alquinos es carbono N, hidrógeno 2N menos 2. Por ejemplo, si carbono es 2, hidrógeno es 2 por 2, 4, menos 2, 2. Y acá tenemos los 2 hidrógenos, ¿sí? Después cambio esta filmina que está mal, esta figurita que está acá está mal, hay que cambiarla. Porque en realidad esta corresponde a esta y faltaría la de los alquinos.
esa es la que falta. Bien, ahora, ¿cuál es la consecuencia del enlace? Lo que les dije recién. La consecuencia del enlace hace de que el carbono pueda formar distintos tipos de estructuras espaciales, como vieron recién en la simulación, ¿sí? Figuras que pueden ser lineales, como por ejemplo un enlace lineal, el del etano, y en donde esta estructura hace que entre carbono y carbono haya un enlace simple y que los demás elementos que constituyen la molécula estén completos con hidrógeno. Y estas estructuras espaciales, fíjense que entran y salen del espacio, es decir, son bien tridimensionales y forman cadenas que pueden ser lineales o ramificadas, o también cíclicas. Algo para aclarar, ¿sí? Cuando uno habla de fórmulas a nivel de los hidrocarburos, que son lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Tenemos una fórmula que es la empírica, que nosotros ya la vimos cuando vimos al principio de la asignatura, cuando hablamos de las leyes de la química, y vimos la fórmula empírica y la molecular. Estas fórmulas en realidad no son muy útiles para identificar compuestos, porque van a ver después que hay compuestos que pueden tener la misma fórmula molecular, pero la estructura y las propiedades químicas son totalmente distintas, ¿sí? Normalmente nosotros vamos a usar la fórmula semidesarrollada, que en vez de tener esta estructura, como carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno 3, va a tener esta estructura, en donde, fíjense, que es lo mismo, tengo 3 carbonos, 1, 2, 3, tengo 6 hidrógenos, 3, 4, 5, 6, y tengo 3 oxígenos, si lo ven acá, en donde tengo 1, 2, 3. ¿Por qué esto? Y es más, hay una fórmula que también es desarrollada, que es la misma que esta. ¿Cuál es la diferencia? Que fíjense que acá tengo carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno, y acá estos elementos los separé, donde estoy diciendo que el carbono tiene doble unión con el oxígeno, una unión con otro oxígeno, y el oxígeno tiene unión con el hidrógeno, así que el carbono con este hidrógeno no está unido. Esta a veces me sirve cuando yo quiero separar esta estructura. La que más van a encontrar ustedes en la guía y en los seminarios, ¿sí? Es esta, y en los libros. Pero la pueden desarrollar para ver esta. Lo que sí recuerden, cuando trabajen, que siempre el carbono está rodeado por hidrógenos o por otro elemento. Nunca puede tener menos de 4 enlaces, y no se escribe solamente la línea, sino que se le pone el hidrógeno adyacente, ¿sí? Y la espacial, que es la que se puede utilizar para ver la isomería, es decir, y cómo se desplaza en el espacio, que se utiliza generalmente cuando uno quiere identificar un compuesto y diferenciarlo de otro que puede ser muy parecido. Otra cosa para resaltar. Carbonos que son primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. ¿Cuándo un carbono es primario? Cuando está unido solamente a otro carbono. ¿Cuándo un carbono es secundario? Cuando está unido a 2 carbonos. ¿Cuándo es terciario? Cuando está unido a 3 carbonos. Y es cuaternario cuando está unido a 4 carbonos. ¿Sí? Fíjense. Carbono primario, 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 primario. Carbono secundario, está unido a 2 carbonos, está unido a 2 carbonos. Carbono terciario, el único que hay. Y carbono cuaternario, el único que hay porque está unido a 1, 2, 3, 4 carbonos. ¿Sí? Ahora vamos a ver después que este compuesto se denomina 2,4,4 trimetilhexano. Ahora vamos a ver las reglas de nomenclatura. A ver, para ustedes, ¿cuáles serían los carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios en este compuesto? A ver, este carbono, alguien que me lo diga, vamos, anímense. Este que está Primario. acá, primario. Este, No. Sí, no, primario o secundario. no, Este que está primario. acá, Primario. primario. Este que está acá, a ver, este, también primario, ¿sí? A ver, si yo les digo este carbono,
Este que estoy marcando acá. Secundario. Ese es Secundario. secundario. Bien. Este carbono que está acá, Terciario. terciario. Y este que está acá, Cuaternario. cuaternario. Este que está acá, También cuaternario. también cuaternario. Vamos a ver. Esos son los primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios. Ahora, vamos a me adelanto un cachito. ¿Cómo hago para nombrar este compuesto que es tan largo? En química orgánica se debe buscar primero, como primera medida, la cadena más larga posible. Entonces, uno generalmente puede empezar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como quiera, pero siempre empieza a buscar lo más largo. Si me pongo acá, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o 7 y 8, es lo mismo, ¿no? Si empiezo de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Va, me podría quedar con eso. Pero ¿qué pasa si comienzo de acá abajo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, tiene 9. Los nombres, ahora vamos a ver que derivan del número de carbonos. Este se denomina nonano, es decir, es la cantidad de carbonos que tiene toda la cadena. Todo lo demás se denominan radicales o sustituyentes, ¿sí? Es decir, que uno, cuando hagan después la guía, lo que les conviene es marcar primero la cadena más larga, ¿sí? La pueden marcar, por ejemplo, con un resaltador, como quieran, y luego lo que queda por fuera de la cadena larga es el sustituyente o los sustituyentes, ¿sí? Después, estos números que están acá son posiciones. El tema es qué posición les doy. Y tengo que tener cuidado. Si comienzo de acá, yo digo 1, 2, 3. Quiere decir que ya el primer sustituyente que tengo acá, y acá le doy el número 3. 4, 5, 6. 7, 8. Es decir que si empiezo de acá, el primero es el 3, el 4, el 6 y el 8. Si comienzo de acá, digo 1, 2. Acá tengo un 2 en vez de un 3. 4, 5, 6, 7, 8. Entonces me conviene empezar de la derecha y no de la izquierda, ¿sí? Entonces digo 1, 2, 3, 4, 4, porque hay 2, 5, 6, 7, 7, y termino abajo con el 8 y el 9. O sea que sería el 2, 4, 4, 6, 7, 7. Estos radicales son todos metilos, ahora vamos a ver dónde viene el nombre. Hexa, como son 6, hexametil nonano. Este sería el nombre de este compuesto, según IUPAC. Profe, entonces cuando a un carbono están unidos otros, o sea, otros radicales, aunque haya dos, siempre se va a repetir el mismo Siempre hay número. que nombrarlos, ¿sí? En relación a el número que le da la posición y después al tipo, dependiendo de la cantidad que sean. Acá fíjate que eran 6 radicales y hay que nombrar hexa para decir que son 6. Y son 6 metilos. Pero después le Bien. tengo que dar con comas y números la posición, ¿sí? Ahora vamos a llegar a otro ejemplo. Sí, sí. Otra cosita fundamental. Cuando uno habla de grupo funcional, está hablando de algo que a la molécula le da una función que es totalmente distinta a otras funciones. Función aldehído, función cetona, función ácido carboxílico, función doble enlace, función triple enlace, etc. Y eso tiene un orden, ¿sí? Y por otro lado, las series homólogas son series que, si ustedes se fijaron recién en la figura que yo les mostré, todo lo que no es un extremo tiene los grupos en el medio, que son estos grupos metilenos, que es un carbono unido a dos hidrógenos con dos, ¿sí?, enlaces abiertos para enlazarse a otra cosa. Y esto es la versatilidad que yo les decía del carbono recién. Si ustedes se fijan, estas estructuras espaciales que puede formar, hace de que el carbono, ¿sí?, sea el andamio de toda la estructura, en donde a medida que se van enlazando los carbonos, los hidrógenos van acompañando, u otras moléculas, u otros átomos, pueden acompañar la estructura espacial. Pero el carbono es el andamio que construye todo esto a nivel molecular, y es el que le da la vida a toda la química orgánica. De ahí la palabra homólogo,
de que estas estructuras son las que sirven de andamios para que después estructuras finales puedan rellenar todo el paquete, ¿sí? Muy importante esto, ¿eh? Esto está en el seminario. Bien. Esto después lo pueden tener el día de mañana para el parcial. Principales grupos funcionales y orden de prioridad. Lo más importante son los ácidos carboxílicos, ya los vamos a ver después. Le siguen los ésteres, las amidas, los nitrilos, aldehídos, cetonas, alcoholes y fenoles. Cada una de estas estructuras vamos a ver que en el espacio tiene un comportamiento totalmente distinto y grupos funcionales que son distintos. Pero fíjense una cosa, si yo voy desde el fenol al ácido carboxílico, se enriquece en oxígeno, en moléculas con mayor electronegatividad. De ahí que el estado oxidado haga de que sean mucho más importantes que el estado reducido. Si seguimos, tenemos aminas, primarias, secundarias y terciarias, los éteres, que son no es lo mismo que los ésteres, los dobles enlaces, los triples, los grupos nitro, los halógenos y los radicales por lo último, ¿sí? Esta tablita la pueden tener impresa el día del parcial para poder guiarse cómo nombrar un compuesto. Y yo les recomiendo que la impriman para, fundamentalmente, después tenerla para hacer los ejercicios de los seminarios. Bien. Hidrocarburos. ¿Qué son los hidrocarburos? Son compuestos que tienen carbono e hidrógeno. La palabra hidrocarburo no quiere decir que tenga agua, sino que están formados por carbono e hidrógeno, ¿sí? Y el hidrógeno es el que rellena a todo el componente y le da estructura espacial, ¿sí? Las fórmulas son variadas, donde el número de carbonos y el número de hidrógenos siempre acompaña, dependiendo, como vimos recién, el tipo de familia, si es de alcanos, alquenos, alquinos, si son ramificados, si son aromáticos, etc., ¿sí? El metano es el más chico en la serie, y acá hago una pausa. Ustedes recuerden que cuando vimos la parte de números de oxidación, cuando hicieron los seminarios, ¿sí?, que vieron redox, yo les dije que el carbono tenía distintos números de oxidación, ¿sí? ¿Y de qué va a depender esto? De los elementos que lo rodeen o con quién se enlace. Si el carbono es más electronegativo, escuchen esto, si es más electronegativo que el compuesto o el elemento que se encuentra alrededor, va a tener un valor negativo. Si es menos, va a tener un valor positivo. Ejemplo, si tengo el metano, ¿sí?, el carbono se une a 4 hidrógenos, con lo cual el número de oxidación del carbono es menos 4, porque para cada hidrógeno es más 1. Y recuerden que los números de oxidación en una molécula tenían que ser 0. Entonces, si hago más 4 menos 4, me da 0, ¿sí? ¿Qué pasa con el que le sigue en la serie homóloga? Este es el metano, este es el etano, ¿sí? El enlace entre carbonos, y se los puse acá abajo, se considera como 0. Si ustedes recuerdan, la molécula de oxígeno decíamos que no estaba ni oxidada ni reducida, era 0, ¿sí? La molécula de cloro también, porque se unen elementos entre sí, con lo cual tiene la misma electronegatividad. Es decir, que esta unión no la cuento para los números de oxidación. Con lo cual este carbono, al tener 3 hidrógenos, estoy tomando cada carbono, no los dos. Este carbono o este carbono, que son iguales, el estado de oxidación o el número de oxidación es menos 3, porque tiene 3 hidrógenos con más 1. En el caso de los alquenos, como hay un doble enlace, estos dos son 0, lo que me queda es menos 2. Y en el caso de los alquinos, como hay un solo hidrógeno, lo que me queda es menos 1. ¿Se entendió? ¿O lo repito? ¿Quedó claro? Entonces, fíjense cómo a medida que me voy de los alcanos a los alquenos a los alquinos, los números de oxidación del carbono cambian. ¿Por qué es importante esto?
Porque el año que viene, cuando vean química biológica, van a ver el ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs se van a dar cuenta que es una ruta de óxido-reducción. Y que el carbono cambia los estados de oxidación constantemente. Y es así que cuando entra una estructura como el piruvato dentro del ciclo de Krebs, termina siendo un dador electrónico que hace de que por pasos de óxido-reducción termine oxidándose la molécula. ¿Se entendió? ¿Hasta acá? Sí. Bien. Reglas importantes. Por lo general, para el compuesto que tenga más de un carbono, se utiliza otro método, si hay más de un carbono, ¿sí? Para el metano ya vimos que era muy fácil. Y las reglas son, darle el valor -1 por cada enlace del carbono unido a elementos como el hidrógeno, el fósforo o el silicio, o para los metales, ¿sí? Y darle el valor +1, esto es lo que dije recién, ¿sí? Cuando está unido al oxígeno, al nitrógeno, al azufre, al flúor, al cloro, porque son más electronegativos que él. Y el enlace entre carbonos es 0. Miren acá, números de oxidación para compuestos con grupos funcionales. En los alcoholes, que el carbono está unido a un oxígeno, este carbono tiene 3 hidrógenos y un oxígeno unidos a él. Los 3 hidrógenos serían, en este caso, -3, pero el oxígeno es +1. Entonces, -3 más 1 es -2. Para este carbono es -2, el que está marcado en rojo. Para los aldehídos, el carbono está unido, como vimos recién, en la figura espacial, a un hidrógeno y un oxígeno por un enlace doble, porque si no, no puede tener 4. Con lo cual, esto vendría a ser +1, más 1 es +2, -2, 0. En el caso de un aldehído, pero ahora que tiene enlazado un carbono, como este enlace no se cuenta, tengo doble unión con el oxígeno, +2. Unión simple con el hidrógeno, ¿sí? -1. Pero este es 0. Entonces 0 menos 1 más 2 es +1. Y así sucesivamente. Se lo dejo para que después lo refresquen, porque esto lo vamos a usar después cuando lleguemos a la parte de alcoholes, aldehídos, ácidos carboxílicos, ¿sí? Que tienen 2 ejemplos acá, y las llamados cetonas o acetonas, ¿sí? Que fíjense cómo cambia el valor de este carbono que está marcado en rojo. ¿De acuerdo? Bien. En la química orgánica, cuando uno quiere separar, para poder estudiar los hidrocarburos, los vamos a separar en los llamados alifáticos y aromáticos. O bien, podemos llamarlos también de cadena abierta o cadena cerrada, ¿sí? Dentro de los de cadena abierta vamos a encontrar alcanos, alquenos, alquinos y algunos derivados de los mismos, ¿sí? Y dentro de los de cadena cerrada vamos a encontrar a los cíclicos, acá está mal puesto, es cicloalcanos, después lo corrijo, no es cicloalquinis. Cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. O sea, cíclicos quiere decir que están cerrados, forman anillos. Y separados, fíjense, de los de cadena cerrada están los aromáticos, ¿sí? Es decir, que uno puede tomar a todos estos como alifáticos y a estos solamente como aromáticos porque el benceno es un hidrocarburo muy particular, que le da una estructura totalmente distinta a los demás compuestos. De ahí que se estudia por separado. Para poder nombrar, la química orgánica ha formado estos tipos de prefijos donde los primeros en la serie tienen nombres particulares: metano, etano, propano, butano, pentano, ¿sí? A partir del pentano, hexano, son figuras geométricas, como si tuvieran 5 lados, 5 carbonos, 6 lados, 6 carbonos, etc. Fíjense que de los alquenos no hay ninguno que empiece con met. El más chico se denomina eteno. Eteno, propeno, buteno, penteno, etc. Lo mismo para los alquinos. Etino, propino, butino, etc. ¿Sí? Estos prefijos son los que vamos a utilizar comúnmente, hasta el 10. Después les voy a dejar una tablita
con algunos nombres particulares de los que siguen después de 10, ¿sí? Todos los alcanos tienen su terminación en un sufijo, o sea, hay un prefijo, que es met, y un sufijo que es ano. Entonces, el primero, el más chico, es el metano. Este, fíjense que tiene 1, 2, 3 carbonos. Si van a la tabla anterior, el de 3 carbonos tenía 3, y se llamaba prop, entonces propano. Si tuviera 4, sería butano, 5, pentano, 6, hexano. En los alquenos, el sufijo ahora es eno, entonces el más chico, que tiene 2, es el eteno. Dependiendo también de la disposición del doble enlace, le tengo que poner un número. Por ejemplo, este es el 2-buteno, en vez de ser el buteno normal o 1-buteno. Y en los alquinos, el sufijo es ino. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos, este sería el 1-butino, ¿sí? Lo que habíamos hablado hoy. La cadena principal siempre es la más larga, la que contiene, además, el grupo funcional, porque puede haber una cadena que esté dudando, pero si tengo un doble o un triple enlace, le tengo que dar prioridad a esto, ¿sí? Lo demás son radicales, ¿sí? Y siempre se enumera por el extremo más próximo al grupo funcional, ¿sí? Es decir, siempre tengo que tomarlo como el grupo funcional el que va a dar el tipo de compuesto. Miren acá, por ejemplo. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. O 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Yo podría empezar por acá a nombrar. Pero fíjense lo que me está diciendo arriba. Tengo que empezar donde está el grupo funcional. Entonces, este va a tener 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Como hay un doble enlace, se va a denominar penteno. Lo demás son radicales. Entonces, tengo en el carbono 1, en el carbono 2, en el carbono 3, esto que está acá es un radical. ¿Qué radical? Metilo, porque es parecido al metano. Ahora va a haber nombres de radicales ahí abajo, ¿sí? Entonces sería el 3-metil, 1-penteno, ¿sí? Porque este enlace podría estar acá, el del 2. Entonces sería el 3-metil, 2-penteno. Ahí tienen los nombres de los radicales. Como derivan de los hidrocarburos que le dan función, el metano, cuando tiene un hidrógeno menos y me deja esto para poder engancharlo a una cadena, se denomina metilo. El etano se denomina etilo. Lo puedo abreviar también así como está acá. El propano puede ser propilo o también isopropilo. El propilo, fíjense que tiene el enlace en la punta y este lo tiene en un carbono secundario, ¿sí? El butano puede ser el butilo o el sec-butilo, porque lo tiene justamente en un carbono secundario. Que esté acá o que esté acá, obviamente es lo mismo, ¿no? Y los ramificados, ¿sí? Por ejemplo, el isobutano o 2-metilpropano, el radical es el isobutilo. O también puede ser el terbutil, donde tiene el enlace en esta punta o si lo tiene acá. Del isopentano o 2-metilbutano, el isopentil lo tiene en la punta o el terpentil que lo tiene en un carbono secundario, terciario, perdón, ¿sí? O el neopentano, ¿sí? Que forma el radical neopentil, el único lugar que lo puede tener, o el isohexano o 2-metilpentano que lo tiene en el isohexil en esta punta que está acá, ¿sí? Esto va a depender de cómo esto esté sumado a la cadena. También esto lo pueden tener el día del parcial. En los cíclicos, directamente se nombra el hidrocarburo anteponiendo la palabra ciclo. Por ejemplo, si tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, pero además tiene un doble enlace, va a ser el ciclo buteno. Si este enlace no estuviera, acá tendría que haber 2 hidrógenos, sería ciclo butano. Y también se puede simbolizar de esta manera, con un cuadrado, en donde en cada punta habría un hidrógeno, un carbono, perdón, y el doble enlace que me está marcando este doble enlace de acá. En los aromáticos, fíjense, en el benceno, se simboliza con un
una estructura de un anillo de 6 y 3 dobles enlaces que después vamos a ver que son resonantes, ¿sí? Por ejemplo, acá tienen el metilbenceno, o también que se denomina comúnmente tolueno. A ver. Tengo que formular los siguientes hidrocarburos. Ahora vamos a trabajar un poquito, así terminamos hoy con esto. Pentano. ¿Cuántos carbonos tiene que tener? 4. Pentano. Ah, Penta. 5. 5. Bien. Y es un alcano, es decir, ¿tiene dobles o triples enlaces? No. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos y después lo completo con hidrógenos, ¿de acuerdo? Los de las puntas, fíjense que llevan 3, porque 3 y 1, 4, ¿de acuerdo? Este guión me está diciendo, esta rayita, que el carbono está unido a otro carbono, no el hidrógeno, recuerden eso. Esto se puede escribir así, o el hidrógeno se puede poner también a la izquierda, es lo mismo, ¿sí? Y fíjense que tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 5 por 2, 10 y 2, 12. Tendría que tener 12 hidrógenos. 3 y 3, 6. 8, 10, 12 hidrógenos. Sigue la fórmula familiar, homóloga. 2 hexeno. ¿Cuántos carbonos le tengo que dibujar? Si es hexeno. 7. Hexeno. 7 sería hepteno. 6. 6. 6 carbonos, bárbaro. Y le tengo que dibujar algún doble enlace porque es hexeno. Uno doble. ¿En qué carbono? En el segundo. En el 2. Entre el 2 y el 3, ¿no? A ver, fíjense. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí me está diciendo que tiene 6. Y entre el carbono 1, ¿sí? Y el carbono 2 no hay nada. Entre el carbono 2 y el 3, porque si estuviera acá sería el 1 hexeno, ¿sí? Está acá, es el 2 hexeno. ¿Es lo mismo haberlo dibujado al revés? ¿Haberlo puesto el doble enlace acá? Sí, es lo mismo. Porque es una figura espacial esta, ¿está? Entonces, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos tengo que tener? Carbono N, hidrógeno 2N. 2 por 6, 12. 3, 5, 7, 8, 9 y 3, 12. ¿De acuerdo? Sigue la fórmula familiar. Propino. Prop es 3, ¿no? ¿Cuántos carbonos? 3. ¿Y algún enlace doble o triple? Si dice propino, Un triple enlace. un triple enlace. Fíjense que no me dice nada. Entonces lo puedo escribir perfectamente lo tengo que escribir entre el 1 y el 2, que es lo mismo que haberlo puesto acá, es una figura geométrica, o sea, es lo mismo. Cantidad de carbonos, 3. Cantidad de hidrógenos, 2 por 3, 6. Menos 2, 4. 3 y 1, 4. Metilbutino. Acá falta algo, porque no me dicen dónde. Esto lo tengo que arreglar después, a ver. Si hay otra posibilidad. No, está bien. Porque este metilo no puede estar en ninguna otra posición, ¿de acuerdo? No es un error, fíjense. No hace falta ponerle acá, porque sería carbono 1, carbono 2, carbono 3. No hay otra forma, ¿de acuerdo? Este carbono no puede estar acá, ni puede estar acá, porque si no, no sería el butino. Entonces decir metilbutino, ya sé que tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, de ahí la palabra butino, un triple enlace entre el primero y el segundo, porque no podría estar acá, y este metilo no tiene otra posición que tener que estar en el carbono 3, ¿de acuerdo? 3-metil-penteno, 3-metil-2-penteno, perdón, 3-etil-2-penteno. ¿Cuántos carbonos? Profe, no entendí el ejemplo anterior. ¿Por qué no le pongo número al metilo? ¿Sí? Porque primero es el butino, dibujo los 4, ¿ves? 1, 2, 3, 4, está bien. Le pongo el enlace el carbono 1, entre el carbono 1 y el 2, porque no me está diciendo nada. Aparte, podría estar entre el 2 y el, podría ser el 2 butino,
Pero si me dice metilbutino, en química generalmente, recuerden que el 1, si no es necesario, no se escribe, ¿sí? Entonces, si me dice metilbutino, está diciendo que el butino tiene que estar, el tipo de enlace entre el 1 y el 2, ¿sí? Haberlo puesto acá era lo mismo. Ahora, ¿dónde pongo el metil? La única forma de agregarlo es acá. Acá no lo puedo poner, ¿te das cuenta? Porque tendría 3, 4 con el carbono, 5 enlaces, imposible, ¿sí? Acá no lo puedo poner, porque también tendría 5. La única forma de ponerlo es acá, no hay otra. Acá tampoco lo puedo poner, porque si no sería el pentino, no el butino. La única forma de ponerlo es acá, ¿sí? Sí, sí. Bien, 3-etilpenteno. ¿Qué les parece? A ver. 3-etil-2-penteno. Primero tengo que dibujar la más larga. ¿Cuántos 5 carbonos? carbonos. 5 carbonos. Bárbaro. Dibujo la más larga. Después, Después hay un sí, doble enlace en el carbono 2. entre el carbono 2 y el 3. Sí. ¿Sí? Y en el carbono 3, ¿qué le tengo que poner? Un grupo etilo. Etilo. Entonces, miren. Carbono 1, 2, 3, ahí le puse entre el 2 y el 3 el doble enlace. Siempre recuerden que el 2 me dice dónde empieza, ¿sí? Entonces, va entre el 2 y el 3. Y, esto va acá, ¿eh? En el carbono 3, 1, 2, 3, esto está corrido, ¿eh? Va acá, no en el medio, ¿sí? Tiene un grupo etilo, que es lo mismo, seguir para acá o ir para abajo, es lo mismo, ¿está? Por eso esto es un radical etilo, tiene 2 carbonos. Esto lo van a encontrar como carbono hidrógeno 2, carbono hidrógeno 3, o también lo pueden encontrar como carbono 2, hidrógeno 5, es lo mismo. ¿Está claro eso? En la guía, cuando uno lo escribe, lo puede escribir condensado. Entonces puede escribir carbono 2, hidrógeno 5, es exactamente igual. Bien, a ver estos. Así terminamos. Ahora es al revés. Recién tenía el nombre y tenía que dibujarlo. Y ahora es al revés. Tengo el compuesto y tengo que nombrarlo. A ver. Vamos a poner más fácil. ¿Cuántos carbonos tiene este? 6. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo se va a llamar? Hexano. Hexano. ¿De acuerdo? Directamente. No tiene otro nombre. El segundo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería el hexano también, ¿no? Pero, ¿qué tengo? Entre el carbono 1 y el 2, un triple enlace. Y entre el carbono 3, 4, 5, otro triple enlace. Entonces ya le tengo que poner números. Entonces sería el 1, 2, 3, 4 y... ¿Cómo lo voy a llamar? Hexino. Hexadiino. ¿Por qué di? Porque hay 2 triples enlaces. ¿De acuerdo? Entonces, 1, 4, hexa tiene 6 carbonos, diino porque hay 2 triples enlaces. ¿Sí? Al de abajo. Es fácil esto. Una pregunta. Sí. Si en vez de triple serían dobles enlaces, sería Dieno. hexadieno. Dieno, exactamente. Y si tenés un doble y un triple, tenés que ponerle el número primero al doble y le pones entre estos signos, entre estos guiones, le pones en para decir que es un doble enlace. Y después terminaría con ino, por ejemplo, pentino, sería puede ser, por ejemplo, el trex en hexino, ¿sí? Porque vas a tener 6 carbonos, entre el carbono 1 y el 2 tenés un triple enlace, y en el 3, entre el 3 y el 4 tenés un doble enlace. Entonces le pones el número y le pones en, para decir que hay un doble enlace. Y después nombras el triple, porque el triple es mayor en oxidación, recordá, que el doble, con lo cual tiene prioridad para nombrarlo. A ver acá, 1, 2, 3, 4 carbonos. Sería el butano, pero tiene un doble enlace entre el primero y el segundo. Sería el Buteno. buteno. ¿De acuerdo?
1-buteno o buteno. En algunos libros van a encontrar N-buteno, de normal, que dice que está entre el 1 y el 2. ¿Sí? ¿Cómo lo llamo? A ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál elijo? ¿La que dije primero o la que El de dije segundo? 5. El de 5. Bien. Si empiezo por acá, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, esto sería un radical, ¿de acuerdo? ¿Qué posición le doy? 1, 2, 3. Si empiezo de acá, 1, 2, 3, es lo mismo. Comenzar de este lado, comenzar de este otro es lo mismo. Sería el 3-metil pentano. 3-metilpentano. ¿De acuerdo? Puedo empezar de cualquiera de los dos lados. ¿Y este? Profe, y si es de un lado más largo que el otro, conviene empezar del lado más No, corto, siempre ¿no? que sea más largo de un extremo que del otro, le tienen que dar el número más bajo a los radicales. Siempre. Por eso, lo Ok. primero que tienen que hacer es ver la cadena más larga. Marcar los radicales, ¿sí? Con un círculo, y después contar de un lado y contar del otro. Entonces, el que tenga los números más bajos, a esa la toman como opción. ¿Se entiende? Como hice yo hoy. Que dije, bueno, en esta le voy a dar 2, pero en la otra le doy 4. No, el 2 es más chico que el 4. ¿Sí? Sí. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? El tema es de qué lado empiezo. Si comienzo de este lado, o sea, de la derecha, 1, 2, 3. Le doy 3 al doble enlace. Si comienzo de acá, 1 le doy 2. Entonces, ¿de dónde voy a comenzar? De la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Sería el penteno. Hasta acá sería el 2-penteno. Pero esto es un radical y esto es un radical. Entonces sería el 2, porque está en el carbono 2, ¿sí? 3, 4, dimetilpenteno. 2, 4, dimetilpenteno. ¿De acuerdo? Y el 2, perdón, el 2 para ponerle el doble enlace. 2, 4, dimetil, 2-penteno. ¿Sí? Porque podría estar en el 1 el doble enlace. Sin embargo, está en el 2. Bien. Estos les van a quedar para deber. Estos 11 les quedan para deber. Hagamos uno, aunque sea. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es lo mismo, ¿lo ven? Si empiezo de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si comienzo de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál elijo de las dos? ¿Comienzo por acá o comienzo por acá abajo? El de abajo. Si comienzo por acá, tengo acá un radical, ¿lo ven ya? Este es un radical. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Si comienzo de acá, 1, 2, 3, este sería un radical, pero ya tiene un número 3, en cambio este tiene un número 2. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexano. Esto es un radical metilo, y esto es un radical metilo, y esto es un radical etilo. La E se nombra primero que la M. Entonces, 1, 2, este sería el 3, vayan anotándolo, 3-etil, 2, 4-dimetil, hexano. ¿De acuerdo? 3-etil, 2,4-dimetil, hexano. ¿Sí? Bien. El resto les quedan de deber. Se los dejo en la grabación. Les va a quedar aparte la filmina. Corrijo esas dos filminas que estaban ahí, que tenían un par de errores. Y bueno, la clase que viene empezamos con derivados oxigenados y nitrogenados, ¿sí? Como para que si quieren ir leyendo, pueden ir leyendo antes de la teoría. ¿De acuerdo? Recuerden que el viernes doy la misma clase, así que de última, el viernes se pueden acoplar si les quedó alguna duda. ¿Estamos? ¿Preguntas?
Por ahora no. Bueno, estudien, empiecen a hacer el seminario. Recuerden que estas son las últimas guías, ya después se terminó la asignatura, y bueno, es la última recta final, ya nos queda poquito, ¿sí? Nos vemos de última el viernes o la semana siguiente, el martes que viene. Hasta luego, chicos. Gracias, profe. Chau. No, de nada, al contrario. Nos vemos. Hasta luego.